Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de 7 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, mi manifestadora experta. Bienvenida a un episodio más de Tu éxito es inevitable y te prometo que me estoy viviendo de la emoción con la invitada de hoy. Ya sabes que tengo bastantes pocos invitados en el podcast que no sean alumnas de la comunidad. Así que cuando tengo una, sabes que es la máxima calidad y la verdad es que Andrea Redondo, su segundo apellido podría ser calidad, el tercero ética. Son de estas personas que agradeces que hayan seguido su misión de vida y hayan decidido ponerse al servicio de los demás, porque realmente si no lo hubiera hecho, el mundo sería un lugar mucho menos luminoso y muchísimas personas nunca llegarían a la info tan clave de cómo invertir para alcanzar esa libertad financiera. Y es exactamente de lo que vamos a hablar en este episodio. Si has tenido señales del universo últimamente, intuiciones que tus próximas acciones inspiradas para manifestar prosperidad pasan también por saber hacer que el dinero trabaje para ti e invertir para dejar de solo gastarlo y ahorrarlo, pero realmente ponerlo a tu servicio, entonces este episodio es para ti. Andrea es la referente en el mundo hispano, además una de las muy pocas mujeres en este mundo de la inversión, es creadora del Club de la Inversión, es autora de varios libros. Ya te digo, abre los oídos en grande si quieres, coge una libreta, un bolígrafo, sobre todo disfrútalo a full. Y como siempre, escríbeme a maite_isa y dale también muchísimo amor a Andrea, al Club de la Inversión en Instagram, como lo sabemos hacer en esta comunidad que me enorgullece tanto. Te mando un mega abrazo, disfruta de la entrevista. Andrea, bienvenida, tu éxito es inevitable, ¿cómo estás? Hola Maite, estoy perfectamente y muy feliz de estar con vosotras hoy aquí. Súper feliz y efectivamente dices bien con nosotras porque somos muchas, aunque tú y yo estamos ahí como solo las dos aquí en Zoom y grabando este episodio de podcast. Hay muchas que ya le están dando al play y chicas, aprovecho para agradeceros tanto por estar con nosotras cada semana. Estoy feliz, ¿no? Lo siguiente de este episodio es un honor tenerte, Andrea. Si las personas no te conocen, no todo el mundo te conoce aún, voy a hacer una breve introducción. Chicas, prepararos. Andrea es fundadora del Club de la Inversión, es reconocida como una de las mayores divulgadoras financieras en lengua hispana. En ese sentido, incluso has recibido un premio Rankia a Mejor Divulgador Financiero en 2022. Tengo ganas de ponerlo en femenino, Mejor Divulgadora Financiera. Tienes estudios de Derecho, Economía, Finanzas, hasta máster e incluso creo que recientemente acabas de tener un nuevo diploma, ¿verdad? ¿Cuál es? Eso es, he sacado la certificación de asesor financiero avalado por la CNMV, el regulador en España. ¡Qué crack! Y has tenido también premios extraordinarios de fin de carrera, premio a la mejor tesis. O sea, básicamente eres un genio y nosotros pobres mortales solo te podemos observar y aprender de ti. Llevas más de 20 años invirtiendo y generando ingresos pasivos a través de la bolsa, bienes inmobiliarios, los negocios, las criptos, inversiones alternativas. Tú has ganado o has alcanzado la libertad financiera a los 30, ¿verdad? Un poquito antes de los 30, pero sí. Es increíble, es el sueño de todo ser humano. Muchas de nosotras, las que estamos escuchando o en mi caso grabando el podcast, no, ya tenemos más de 30, así que nos vas a explicar también cómo es posible esto cuando no hemos nacido sabiendo cómo invertir. Tienes un canal de YouTube que es una mega referencia y básicamente te pasas los días ayudando a las personas a conseguir la educación y por lo tanto la libertad financiera. También eres autora de libros bestseller, claves para alcanzar la libertad financiera e inversión en criptomonedas. O sea, realmente yo me podría pasar el podcast solo presentándote, ¿te das cuenta? ¿Cómo es Bueno, escuchar esto? ¿No? Ya estás
soy una crack, al menos un poco. Bueno, igual las que nos estén solo escuchando no lo ven, pero ya me has sacado los colores, ya voy a juego con el jersey que llevo. Bueno, es decir que todo esto empezó porque soy una gran privilegiada, que mis padres me dieron, pues eso, una educación muy buena, me introdujeron ya en este mundillo desde muy pequeña. Entonces, bueno, pues yo también he puesto de mi parte, pero he de decir que tuve ese pequeño apoyo al principio y es como nació todo. O sea, que tú eres un poco nuestra madre que no nos educó, eres como reemplazas las madres y los padres que tal vez no tuvimos, que efectivamente, al menos en las personas que yo ayudo, venimos de unas creencias de dinero súper limitantes, de que el dinero es escaso, el dinero o ganas la lotería o no podrás ser rica nunca, el dinero solo se trabaja para tenerlo y hay que trabajar duro. Y es verdad que es una inmensa suerte haber tenido pues unos padres que te han educado con otras creencias y además dado las herramientas para poder crecer y ganar libertad financiera cuando la mayoría de la gente ni está pensando en invertir ni en dinero. Entonces, has hablado un poquito de tus padres y yo quiero saber un poquito más profundo, más cerca de tu corazón, lo que no está escrito tal vez en las biografías profesionales, en tu descripción, en la página web. ¿Qué es lo que está más cerca de tu corazón, más importante, que te motiva cada mañana y te empuja para ayudar a tantas personas a conseguir la libertad financiera? Pues mira, creo que mi historia es más o menos parecida a la tuya, ¿no? Venía del mundo corporativo con una carrera pues bastante prometedora, me encantaba mi trabajo. Pero bueno, prefería luchar por mis sueños que por luchar por los sueños de los que eran los jefes. Entonces, pues yo llevaba, pues eso, en aquel entonces no llevaba 20 años como ahora, llevaba pues 5 o 6 años invirtiendo, me iba relativamente bien, ya tenía un buen colchón y todo iba bien. Y dije, bueno, pues voy a probar otras cosas, ¿no? Y bueno, pues fue un poco así como nació mi proyecto, el Club de Inversión. Y a mí lo que realmente me llena a día de hoy, creo que es algo que compartimos, ¿no? Es ver esas personas que te dan las gracias por lo que haces y cuando te dan las gracias por algo que haces, que además tú no lo ves como un trabajo, sino que lo haces de mil amores, es maravilloso. Es decir, wow, estoy haciendo algo que me llena y además ayudando a otras personas a conseguir aquellos objetivos que ellos quieren, es impresionante y eso es lo que tú dices, no está escrito, no está en la web, pero es lo que realmente me mueve cada mañana para poder seguir creando contenido y aportando y llegando al mayor número de personas. Total, y de hecho se nota un montón, o sea, cómo hablas, cómo comunicas, lo que me encanta, y lo hablábamos la primera vez que comunicamos tú y yo juntas antes de grabar esta entrevista, es que hay mucho ruido, ¿no? En el mundo online y sientes cuando se hace desde el amor o cuando se hace solo porque se tiene que hacer, porque tal vez he visto a alguien que tiene éxito haciendo esto, entonces me meto a hacer lo mismo y me encanta tu forma de comunicar porque es a la vez tan simple y tan amorosa, o sea, se siente tanto el cariño que, o sea, inspiras confianza desde el segundo uno y estoy muy feliz de haberte encontrado porque yo trato tanto del dinero y claro, la parte técnica de inversión obviamente no es algo que enseño, por lo que es súper complementario y las chicas ya quieren. Las escucho, he desarrollado la habilidad de saber qué preguntas quieren que yo haga porque querrán saber, ok, has hablado de colchón. Ya tenía un colchón, ya me estaba yendo bien. Entonces, para alguien que quiere empezar, ¿qué es ese colchón? ¿Cuánto colchón hay que haber? ¿Por dónde puedo empezar si quiero invertir, pero no tengo ni idea de qué hacer? Bueno, pues a ver, el colchón, se llama colchón de emergencia, colchón de seguridad, es simplemente un fondo, es decir, una acumulación de dinero que tienes una cuenta bancaria a la que puedes recurrir si el día de mañana tienes algún imprevisto, como dicen en inglés, for the rainy day, ¿no? Para el día que Mm, llueva. En general suelen ser imprevistos negativos, ¿no? Como que se te estropea pues, el coche o te despiden, pero también pueden ser cosas buenas, que esto muchas veces no se entiende, ¿no? Si, por ejemplo, pues, o tenemos un hijo que no estaba previsto, o a lo mejor nuestro sobrino tiene la comunión y hay que hacerle un regalo, o sea, no tienen por qué ser cosas negativas. Y si no estamos preparadas para esos momentos en el que hay que hacer frente a unos pagos que son superiores a los que tenemos en nuestro día a día, se nos puede complicar la situación porque tendremos que buscar soluciones de financiación que pasan por recurrir normalmente a financiación externa con altos tipos de interés, mm, pues todo el estrés que eso conlleva y eso es algo que se puede salvar de forma muy sencilla teniendo ese ahorro. No es nada más que tener unos ahorros, ¿no? Por si mm. pasa algo.
Preguntabas cuánto hay que tener ahorrado. Esto depende mucho de una persona a otra, pues eso, de su situación personal. No es lo mismo una persona que ya tenemos más de 30, ¿no? Y que tenemos pues a lo mejor una familia o personas a cargo, que una persona que a lo mejor es una persona de 20 años que está estudiando, vive con sus padres. No es lo mismo, pero para darte unos números, yo personalmente considero que entre 6 y 12 meses de gastos corrientes es Mm, recomendable para vivir verdaderamente tranquilo. Que si se perfecto. esté bien en solo 3 meses, pues ya está maravillosamente bien. O sea, no hay que quedarse con la idea, si no tengo 6 meses, pues no. Hay que ser un poco amplio, pero Claro. para Entiendo lo vivir que más dices. tranquilo en realidad. Y además es difícil, aquí no estamos dando ningún consejo financiero, evidentemente, o sea, es simplemente son unas generalidades que podemos dar a las personas porque aquí no estás trabajando con una persona de manera individual, es solo una idea. Entonces, ¿considerarías que si no tenemos como esos 3 meses más o menos, digamos, al mínimo, es mejor estar trabajando primero en crear ese fondo, ese colchón para emergencias que pueden ser positivas? Y me encanta que lo digas porque en la manifestación es muy importante el foco y si nos enfocamos solo en lo negativo es lo que atraemos. Y si no he llegado a esos 3 meses, pues es mejor todavía no invertir y enfocarme primero a tener ese colchón, digamos, de 3 meses mínimo y luego ya todo lo que vaya por encima ya lo puedo invertir. ¿Eso sería un resumen? Eso es, sí, 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 Perfecto. totalmente. Y ahora que estuvimos hablando, no voy a hablar de cosas tan técnicas para la próxima pregunta, estuvimos hablando de enfocarse en lo negativo, en lo positivo, esa idea de la manifestación también y la relación con el dinero. Tú, al inicio de este camino en las inversiones, ¿tenías unas creencias limitantes sobre el dinero? ¿Tenías miedo a invertir y perderlo? Tu relación ha cambiado entre antes, cuando justo estabas empezando, y ahora que tienes libertad financiera y que eres experta en inversiones? ¿Cuál podrías decir que son los miedos que has superado y que ves en las personas que les está hoy saboteando cuando quieren invertir? Pues mira, te hablaré más de otras personas que de mí, te voy a explicar por qué, porque yo te digo, yo me inicié en el mundo del dinero muy pronto. Y cuando comencé a invertir estaba en plena adolescencia, cuando uno Wow, se cree el más listo del mundo, que piensas que... Entonces, claro, yo no iba con ninguna idea preconcebida, ningún miedo, porque decía, yo vengo aquí a comerme el mundo. me Y fue encanta. entonces cuando comencé a cometer errores, a darme cuenta de que, bueno, pues que no, que tenía que formarme si le quería hacer bien y no pues echar por la borda todos esos ahorros que había ido acumulando. Pero lo que yo sí que veo ahora en todos mis alumnos, por ejemplo, y es algo que viene una y otra vez, bueno, si nos enfocamos precisamente en las mujeres, hay las que opinan, no, las finanzas es cosa de hombres, yo no, Ya, las matemáticas no me total, gustan. es eh, verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, si es, no es ni matemática avanzada lo que hace falta para Sí, las sí. inversiones, son cálculos muy sencillos y más allá de eso, si no dominas tu dinero, o sea, si el dinero son números, pero no es más que una herramienta que puedes poner al servicio de tu vida. Eso Amo. por un lado. Y por otro lado está, y esto lo entiendo perfectamente, ¿no? Que muchas veces se comienza a invertir, o sea, se da uno cuenta de la importancia de la inversión ya cuando, pues eso, ya tienes una cierta madurez y ya tienes unas responsabilidades, pues eso, Mm, familia a cargo, por ejemplo, y en esos momentos puedes decir, tengo que tener cuidado si invierto porque si no lo hago bien puedo perder. Y es totalmente lógico, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo ciertas responsabilidades, tengo que manejar bien el dinero y entonces muchas veces tenemos ese miedo a dar el paso por poder equivocarnos y no nos damos cuenta que el no hacer nada es todavía peor, porque a día de hoy que la inflación está al 10%, sin hacer nada, simplemente dejando el dinero en el banco, ya estás perdiendo automáticamente 10%, mientras que invirtiendo en cosas relativamente seguras, que el riesgo mm, cero no existe, pero hay cosas más mm, seguras que otras, ya podrías estar obteniendo cierta rentabilidad sin tener que asumir mucho riesgo. Y esto es algo que creo que es fundamental, mm. quitarse ese miedo, porque si no, no vas a poder avanzar y realmente es que vas a estar perdiendo y de aquí a unos años, con el interés compuesto que juega en tu contra con la inflación, se van a estar tirando de los pelos. Claro, y además creo que hay una idea preconcebida con las inversiones que todo es o criptomonedas o comprar acciones, o sea, porque tenemos en la mente lo que nos enseñaron las películas realmente, que es el Wolf of Wall Street o el Lobo de Wall Street, o son las cripto, que la gente no entiende nada, mayoría de la gente si no te has formado en esto, y da muchísimo miedo todas esas historias de gente que han perdido todo, que eran muy ricos y luego muy
pobres. Entonces, para alguien que justo empieza en ese mundo, ¿cuáles serían ahora, digamos, ya tenemos los 3 meses de colchón, ya tenemos también un dinero que ya está dispuesto para inversiones? ¿Cuáles serían esos primeros pasos y también los errores a evitar? Me imagino que habrás visto muchas veces esos errores en las personas que acompañas. Sí, bueno, uno de los principales errores que va en línea con lo que tú decías es irse a los productos que más aparecen en los medios de comunicación. Es decir, bueno, pues ahora están de moda las criptomonedas, pues ahí voy a invertir sin saber en qué se está invirtiendo. Y eso es algo, un error muy común. De hecho, Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, él dice, yo no invierto en aquello que no conozco y por algo es la quinta persona más rica del mundo, ¿no? Con este consejo tan sencillo. Pues hay que saber que para invertir hay como varias pilares o ramas de la inversión, entre las que yo destaco principalmente cuatro. Se pueden dividir de distintas formas, pero yo las clasifico en cuatro. Bolsa, inmobiliario o bienes raíces, negocios, tanto físicos como online, y luego inversiones alternativas, en la que es un poco pues, el cajón desastre, donde van cosas desde criptomonedas, préstamos entre particulares, activos de colección y un largo etcétera. De esos cuatro pilares, desde mi punto de vista, el más accesible para todo el mundo, con diferencia, es la bolsa, porque existen estrategias de inversión que son accesibles a cualquier persona, totalmente automatizadas, que no te llevan prácticamente ni 15 minutos el poder activarlo. Y eso ya te va a estar generando una rentabilidad bastante interesante. El capital mínimo de acceso es muy bajo y los niveles de conocimiento que requieren tampoco son elevados. Entonces, yo personalmente empecé por la bolsa y a día de hoy se lo recomiendo a todo el mundo, por lo que te comento, que hay muchas ventajas, pero también es cierto que en bolsa, como es tan accesible, se puede perder también muy rápido. Entonces, hay que saber bien lo que se hace, pero de nuevo, a nada que tengas unos mínimos conocimientos, ya te puede ir relativamente bien. Muchas veces escucho la idea de, ok, tengo un asesor financiero, entonces dejo todo esto en sus manos para que lo haga. O hay los robots, ¿no? Que hacen el trabajo de un asesor financiero físico, pero con algoritmos y te dan como unos consejos en función de tu perfil de riesgo. ¿Qué piensas tú de no enterarte de nada o no haberte formado y dejar todo en las manos de una tercera persona? Como siempre hay opiniones para todos, pero yo personalmente pienso que aunque puedas delegar un poco la gestión de tus inversiones, siempre debes saber lo que están haciendo con tu dinero, porque al fin y al cabo, pues si algo va mal, el responsable vas a ser tú y no la persona que te lo gestionaba. Entonces debes saber lo que está pasando, no solo por si te estafan, que eso lógicamente también, sino para tener un mínimo, porque nadie se va a preocupar tanto de tu dinero como tú mismo o como tú misma. Entonces, aunque alguien te esté ayudando a componer la cartera, debes responsabilizarte de tu futuro y bueno, pues tomártelo en serio. Dicho esto, nunca antes ha sido tan fácil aprender sobre finanzas, tan accesible, y yo creo que las personas que tienen un mínimo interés en su futuro financiero tienen al alcance de su mano una cantidad ingente de información de calidad a la que pueden acceder y que incluso se lo pueden llegar a gestionar ellos mismos a nada que tengan un mínimo interés. Total, de hecho, cuando hablaste me hizo pensar mucho en las empresas, ¿no? Tenemos muchas alumnas que son emprendedoras y oyentes del podcast, y es lo mismo con tu empresa, aunque quieras delegar, incluso que sea la atención al cliente, si tú no sabes cómo atender bien a un cliente, no puedes delegar ni estar guiando a esa persona que va a hacer el trabajo para ti de una manera que sea acorde con tus valores y tus objetivos, porque como tú dices, primero no le importa a nadie, ni tu dinero, ni tu empresa, ni tu familia, tanto como a ti, y además nadie está en tu cabeza para saber exactamente qué es lo que tú quieres. Tú ayudas, evidentemente, todos los días a las personas a tener este conocimiento. Si quieren empezar, yo amo tu membresía, o sea, tengo la membresía que me parece como like a cheat sheet, como se dice en inglés, es como hacer trampas, porque, a ver, me lo dice todo, o sea, ni siquiera tengo que saber nada. ¿Dónde dentro de tus contenidos aconsejarías a una persona que quiere ir como en más profundidad en estas primeras, como estos conocimientos, digamos, que hay que saber para poder gestionar su cartera?
Pues yo probablemente recomendaría empezar por uno de los productos que es el más asequible, que es el libro, porque está pensado realmente para ofrecer una visión de conjunto, sentar las bases, ¿no? Para las personas que tienen, pues eso, dificultades financieras, hablamos de deuda y todas esas cosas que hay que saber. Luego, pues pasamos a través de una cosa que me he olvidado mencionar antes, que muchas veces se cree que para poder ahorrar, ¿no? Hace falta reducir más los gastos, pero sí, o sea, esto es como una dieta, ¿no? Si quieres, o sea, si quieres perder peso, puedes hacer dos cosas. Mm. O comer menos o hacer más ejercicio. Pues con el dinero es lo mismo. Y muchas veces se piensa, voy a reducir más gastos, cuando en realidad es mucho más gratificante aumentar los ingresos. Y si, si eres consciente de que se puede, puedes llegar mucho más lejos, aumentando ingresos que reduciendo gastos. Así que era el pequeño paréntesis y creo que tú estás de acuerdo, ¿no? Amo demasiado porque es exactamente el foco de la manifestación que hemos aprendido como esta mentalidad de rincón, ¿no? De es o uno o lo otro, o me estoy pues quitando todos los placeres de la vida y entonces puedo generar prosperidad, o tengo prosperidad ahora porque disfruto de la vida, pero voy a ser pobre mañana. Y realmente lo que trabajamos con la manifestación y esa relación abundante con el dinero es poder ser rica hoy y mañana y poder realmente, a veces es que menos gastos, o sea, tampoco es que puedes seguir, hay personas que ya están en lo mínimo de gastos que pueden reducir y puede ser muy frustrante si esa es la única vía. Ahora que has hablado, me has hecho pensar también en el factor tiempo, ¿no? Con el interés compuesto, que el tiempo es un elemento fundamental en las inversiones. En la comunidad hay muchas mujeres que tienen 50, 60, que tal vez empiezan ahora y se pueden desanimar pensando, claro, yo no he empezado a los 20 años, entonces, ¿qué me queda? Tampoco es que gano 10.000 euros al mes. ¿Qué palabras tal vez de esperanza y consejos podrías tener para ellas? Pues mira, yo creo que nunca es tarde para comenzar, de verdad. Yo tengo, no lo tengo probado así, pero me parece que el alumno más mayor que tengo de mis formaciones tiene 83 años. Ay, qué crack. Lo amo Que, ya, me encanta. que bueno, pues no tenía mucho, pero esa persona dice, bueno, yo me quiero formar porque a mí me enriquece, ¿no? El aprender más, también gestionar mi dinero y el día de mañana cuando yo puedo transmitir no solo ese patrimonio que yo he podido acumular, que lógicamente es bienvenido por los herederos, pero todo ese saber que esa persona ha podido acumular lo puede transferir a generaciones venideras y a lo mejor él no tiene mucho dinero, pero ese conocimiento va a valer mucho más que el dinero que les pueda transferir a sus herederos. Y a mí me parece algo precioso y que de verdad que creo que no hay edad para comenzar. Y en ese sentido es cierto que los jóvenes tienen el tiempo a su favor, pero las personas más mayores tienen otras ventajas. La madurez, eh, el... también tienes menos miedo al qué dirán y eso pues te permite a veces Mm. el paso, por ejemplo, para obtener financiación, si quieres invertir en inmobiliario, lo vas a tener probablemente más fácil que una persona más joven porque ya tienes esa trayectoria profesional y eso es, pues le dar garantías al banco. Entonces, hay que ver, pues lo que hablamos, ¿no? El lado positivo de la situación que vivimos y sacarle el partido y de verdad nunca pensar que es tarde, siempre se está a tiempo de hacerlo. Y hay otra frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Se suele decir que el mejor momento para comenzar a invertir era ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Ahora. Es mucho mejor invertir ahora que no hacerlo en absoluto o hacerlo en el futuro. Estoy de acuerdo porque a veces buscamos tanto el perfeccionismo de, ay, pues como no lo hice, ya es demasiado tarde, ya no vale nada, cuando el tiempo que estás usando para decir esto ya te estabas formando y estás empezando, así que no, es momento de perder más tiempo. Ahora estuviste hablando de bienes inmobiliarios, estuviste hablando también de bolsa, estuviste hablando de cripto. Así como en general una cartera, digamos en porcentajes, hay unos porcentajes que tú aconsejarías, por ejemplo, no ponerte 70% en cripto o en activos que son hipervolátiles, o cuál dirías serían esos porcentajes, si los hay. Sí, bueno, lógicamente los porcentajes van a variar mucho de una cartera que sea pequeñita a una cartera que sea más grande, pero para darte una visión de conjunto, yo pienso que hay que tener una cartera siempre bien equilibrada. Esto pasa por tener, por un lado, liquidez y por otro lado, activos que sean menos líquidos. Y luego, por otro lado, combinar también activos que se vayan revalorizando con el paso del tiempo y otros que te generen ingresos pasivos. Mm. Y por último, también combinar activos que no estén correlados entre sí. Es decir, que si uno cae,
que los otros no caigan también, que al menos se mantengan o incluso suban. Mm. Teniendo en cuenta todo eso, para mí una cartera que podría ser interesante sería una cartera, bueno, pues que tuviera en cuenta esos 4 pilares que te comentaba antes, ¿no? Bolsa, pues podemos decir aproximadamente un 30-40%. Inmobiliario, yo creo que es fundamental tenerlo, pero también es cierto que es menos accesible. Normalmente hace falta un capital mayor para poder invertir, pero yo creo que es interesante. Hay que tener liquidez también, el fondo de emergencia que comentábamos, hay que tenerlo en cuenta dentro de la cartera. Hablabas de criptomonedas. Yo personalmente, y esto ahora la gente no lo entiende, yo pienso que 5 o 10% a lo sumo de su cartera, y lo que la gente no suele entender es, Andrea, ¿cómo dices esto si tú tienes un libro específicamente sobre criptomonedas? Y pues precisamente el propósito del libro es hacer entender que las criptomonedas son una estrategia de inversión convexa, ¿no? Que si lo haces bien, si pierdes, pierdes poco, pero si ganas, ganas mucho. Esa es la idea, pero no es para todo el mundo. Si eres una persona conservadora, pues las criptomonedas no son para ti. Y aunque seas una persona más abierta al riesgo, tampoco quieres demasiada exposición. Entonces, un 5 o 10% está bien. Y luego yo creo que es interesante añadir otro tipo de inversiones, los negocios, si se tienen, lógicamente, sean online o físico. Y luego hay otro tipo de activos que está bien tener en cartera, de los que no se suele hablar mucho, pero por ejemplo el oro, la plata, materias primas, porque se comportan de manera muy distinta a cómo se puede comportar la bolsa, y así podemos contrarrestar. Y así pues podemos tener una cartera invertida en 4 o 5 activos diferentes, cada uno con un peso diferente. Te los he ido diciendo como de más a menos. Sí, sí, sí. Y así puede quedar una cartera bastante bien equilibrada. Dicho esto, que es lo que todo el mundo me dice, pero Andrea, ¿cómo voy a pasar de no tener nada a tener todo eso? No, pues Parece muy, muy técnico y muy complicado como primer paso, pero me imagino que la idea no es llegar a este nivel de claro. diversificación ya, el No, mes que claro, es viene. ir poco a poco. Se empieza con un pilar, la bolsa que comentaba, que es lo más accesible, y cuando eso ya está generando, ya se empieza con el siguiente, luego el siguiente. O sea, yo no he llegado a mi cartera diversificada haciendo así de la noche a la mañana, no, Claro, ha sido un proceso, y un proceso en el que tienes que ir disfrutando por el camino también, no obsesionarte con quiero llegar a esa cartera y todo el tiempo que pasa de aquí entonces no merece la pena, ¿no? O sea, claro. ir disfrutándolo, y la verdad es que sé que puede sonar difícil de entender, porque las inversiones son como muy áridas, pero en cuanto entiendes los mecanismos y ves que tu cartera va aumentando, le coges gusto y dices, Claro. "Guau, si con esto poco que he hecho ya estoy ganando, si le digo un poquito más, ¿cómo voy a ganar?". Y la verdad es que es muy, muy gratificante. Claro, porque yo me acuerdo cuando pasé de tener miedo a mirar lo que había en la cuenta, porque es que no había nada y me estaba estresando y no quería saber si había gastado demasiado, si ya estaba en números rojos, si iba a tener que pedir dinero prestado. A luego, nada más, antes siquiera de manifestar más dinero en mi vida, de darme cuenta que me atrevía a ver los números, que era incluso un placer, era empoderamiento puro, saber de dónde me he gastado esto, qué es lo que ha ingresado, dónde tenía esa membresía desde hace 6 meses que no estaba yendo al gym desde hace tanto tiempo y la seguía pagando. Nada más el cuidar el dinero es como, había esa sensación de empoderamiento, porque al final, como bien dijiste, el dinero es una herramienta y es una herramienta de poder, porque es poder el dinero en esta sociedad en la que hemos decidido que sería una herramienta de intercambio. Entonces me da opciones y el saber que tú puedes dominar esa herramienta que te da opción en la vida es empoderamiento, y como mujeres es exactamente lo que necesitamos más. Y has hablado de el conocerse, ¿no? Porque mencionaste, si tú eres muy conservador, pues tener mucho en las criptos no te va a ir muy bien, aunque sea muy interesante invertir en ellas. Entonces, me llama la atención porque obviamente yo trabajo toda esta parte desde el lado del desarrollo personal y del autoconocimiento. Según tú, ¿cuál es la relación entre conocerse a uno mismo, tener capacidad de inteligencia emocional y las inversiones? ¿Hay algún vínculo y cómo podemos usar ese vínculo a nuestro favor para crear riqueza? Si no hay vínculo, hay, desde luego que sí. Yo lo canalizo siempre a través de la psicología, de las inversiones, volviendo a mi época adolescente, ¿no? Que yo me creía más lista que nadie. Pues hay un sesgo, específicamente, que es eso, el pensar que lo vas a hacer mejor que los demás. Y en ese sentido hay que saber, pues eso, lo que tú dices, conocerse, saber cómo es uno, que no hay por qué avergonzarse de una persona ser muy agresiva u otra persona ser muy conservadora. O sea, son perfiles perfectamente, o sea, cada cual tiene que estar a gusto con lo que es y saber lo que hay.
porque no puedes pretender invertir igual que otra persona, porque todos somos diferentes. Y entonces es fundamental pues eso, entenderse y saber por las noches decir, bueno, si mis inversiones bajan un 20%, ¿voy a dormir bien por la noche? Sí, no. Y en base a eso, pues intentar ajustar la cartera. Y hablando de psicología, es muy importante conocerse a uno mismo, pero también conocer la psicología humana. Al final, aunque todos somos diferentes, pero cuando tenemos en cuenta la sociedad en su conjunto, está este efecto de rebaño, ¿no? De masa, que hace que al final pues, los mercados en su conjunto se comporten de la misma manera y lo hemos visto bueno, pues cuando hay, en criptomonedas sobre todo, cuando de repente está en boca de todos, que si el peluquero o el taxista te hablan de ello, ya se suele decir, pues ya empieza a salir, que ya es como demasiado tarde, ¿no? Hay como una Mm. campana de Gauss que marca los ciclos de mercado y entonces hay que conocer la psicología humana porque al final, pues se suele decir, ¿no? Que el hombre o las personas son las únicas animales que tropiezan dos veces con la misma piedra, pues eso se ve en O las inversiones. cuatro. O cuatro, sí, sí. Y eso es importante conocerlo, así que conocerse a sí mismo, conocer a los demás, te va a aportar muchísimo las inversiones. Y de hecho, me ha hecho pensar lo que acabas de decir. Estuve en un seminario de criptomonedas donde había todos referentes mundiales que estaba organizado por Tony Robbins y uno de ellos decía, es que claro, las criptomonedas tenéis que dejar de verlo como algo para ser rico muy rápido y en realidad es lo mismo que era invertir en Internet en los 90 porque es un cambio completo de paradigma y hay que verlo más con una idea, una mentalidad largoplacista y dejar de estresarse cada vez que hay una volatilidad que cambia algo y pensar que habéis perdido todo, mantener la calma y mantener el dinero ahí. ¿Esto tiene sentido en relación con lo que acabas de decir? ¿Estarías de acuerdo con lo que decía esta persona? No me acuerdo su nombre. Sí, totalmente. De hecho, yo, bueno, ahora me dedico a la divulgación financiera, pero en una vida anterior, en el mundo corporativo, ejercía de abogada. Ah, Y bueno, pues ahí hay, tratas con contratos a diario. Y a mí, bueno, se suele hablar de criptomonedas, pero lo que hay detrás es la blockchain, la cadena de bloques. eso. Y hay un concepto que son los contratos inteligentes, los smart contracts. Mm. Y la gente dice, ah, es el futuro, pero sin saber, realmente lo dicen porque lo han oído. Y yo cuando lo analizo desde un punto de vista jurídico, digo, efectivamente, esto tiene un grandísimo potencial de crecimiento y cuando lo ves desde esa óptica te das cuenta de lo que tú decías, que hay un cambio de paradigma, no por las criptomonedas como tal, sino por toda la tecnología que hay detrás, que va a permitir hacer muchas cosas, que sea todo mucho más escalable, más barato, más bueno, pues descentralizado, que es yo creo que al final lo que cada vez la sociedad tiende a preferir. Y, y sí, hay que verlo eso como una inversión en el futuro y no tanto como intentar dar el pelotazo ahora mismo. De todos modos, no ha sido a preguntar a la persona más objetiva porque yo, de forma general, siempre cuando invierto, invierto para el medio y largo plazo y no estoy especulando en el corto plazo. También hubo una parte de mi juventud en la que lo probé y me di Mm, cuenta que no era para mí porque a mí no me gusta estar delante de los ordenadores constantemente con las pantallas. claro. No, o sea, a mí me gusta disfrutar pues de la naturaleza, de Sí. mis hobbies, de mis seres queridos y ganar dinero mientras tanto, pero de forma mucho más pasiva y es posible con las criptomonedas y otras inversiones. Así que visión a largo plazo. Y de hecho todo esto es también autoconocimiento, lo acabas de decir, o sea, yo no tengo ganas de estar delante de una pantalla, yo me conozco, me gusta estar en la naturaleza y por lo tanto he elegido una cierta forma de invertir que realmente va a servir tu propia vida en vez de que tú vas a servir ese dinero que quieres que entre, porque al final eso no sería riqueza, estar haciendo cosas que no quieres, tomando todo el día, haciendo algo que no te llena solo para ganar más dinero. Y esa es realmente la abundancia que tú has elegido y que enseñas a otras personas a tenerla. Y hablando de abundancia, hay una pregunta que te quería hacer desde el inicio, porque a veces pensamos que sabemos lo que es, pero es como tú dices, a veces las personas repiten una palabra o una frase porque la escucharon, es de libertad financiera. A ver, vamos a acabar la entrevista preguntando la pregunta del inicio de qué es la libertad financiera y realmente por qué es tan importante. Pues mira, lo que tú dices, hay yo creo que tantas definiciones de libertad financiera como personas hay en la faz de la Tierra. Aquí os voy a compartir la mía. Para mí la libertad financiera es un concepto que tiene una versión, o sea, una vertiente técnica y otra más, más espiritual, si me lo permites. La técnica es cuando se llega a un punto donde
los ingresos pasivos, aquellos que vienen de tus inversiones, que tú no trabajas por dinero, sino que el dinero trabaja por ti, son iguales o superiores a tu nivel de gasto, ¿de acuerdo? Entonces eso es hacer los números, meterlos en un Excel y ver si estás por encima o por debajo. Si estás por encima, se considera que has alcanzado la libertad financiera. Esa es la definición Técnica. técnica. La otra es, pues eso, la palabra libertad, que se puede desgranar como en tres facetas. La libertad financiera te permite tener libertad geográfica, vivir donde quieres. Libertad económica, pues eso, que si vas a un restaurante no tengas que escoger el plato de pasta o de pollo porque es el más barato, sino que puedas coger lo que te apetezca y mirar los precios. Y el tercero, la libertad de propósito, de hacer realmente aquello que te llena y no aquello a lo que estás obligado por dinero. Y cuando juntas estas tres aspectos, al final la libertad financiera es tener opciones, la libertad de poder escoger en todo momento lo que quieres hacer con tu vida. Y hay algo aquí que no se suele entender, que si tú lo que quieres hacer con tu vida es trabajar, maravilloso. La libertad financiera no tiene por qué ser estar tumbado al sol en una isla paradisíaca. Si te gusta, bien, pero si no, pues no. Y a mí personalmente podría estar haciéndolo, pero me conozco, soy una persona con inquietudes, que le gusta estar haciendo cosas constantemente y podría durar ahí pues un día, dos, pero luego ya estaría que me subiría por la palmera queriendo hacer cosas. Y otra cosa que es importante entender es que la libertad financiera es algo bastante subjetivo que depende también de tu nivel de vida. Entonces no hay que pensar que la libertad financiera son todos millonarios que van pues conduciendo Ferraris o Bugattis o lo que sea. No, esto es algo que depende mucho de una persona a otra. Hay un movimiento que se llama FIRE, como inglés, fuego en inglés, Financial Independence, Retire Early, que tiene bastante apoyo, pero yo no acabo del todo de enganchar con ellos y te explico por qué, y es algo que ya hemos mencionado, porque ellos lo que dicen es, no, bueno, pues vive casi como un monje tibetano, ¿no? No gastes nada y así pues va a ser muy, si tus gastos están aquí abajo, va a ser muy fácil estar por encima Sí, de esos gastos que necesitan claro. para alcanzar la libertad financiera. Y yo pienso que no, en línea con lo que comentábamos, que es más fácil generar más que reducir los gastos, yo pienso que puedes mantener tu nivel de vida o incluso aumentarlo y estar más arriba con esas inversiones. Y es perfectamente posible sin tampoco necesitar tener una mansión, un yate, un coche, todo lo demás. Entonces, al final es, con lo que quiero que se queden quien nos está escuchando, que la libertad financiera es la libertad de tener opciones, de ser el dueño o la dueña de nuestras vidas y de poder vivirla de la manera en la que nos resulta más llena y poder vivirla más felizmente. Me encanta todo lo que has dicho y la parte en la que comentaste no hace falta ser millonario es tan importante. Muchas veces cuando las personas, las mujeres vienen a mí para manifestar más dinero, el primer objetivo que se pone es como yo quiero ser millonaria, pero realmente no hay un conocimiento de lo que sería realmente ser millonaria o para qué necesito este dinero. Hay como esa creencia de que si yo quiero vivir la vida de mis sueños y ser libre financieramente, tengo que tener millones, porque hay ese imaginario, ¿no? Alrededor del millonario y podemos vivir la vida de nuestros sueños y tener libertad financiera muchísimo antes o sin nunca llegar a ser millonarios. Y eso le quita mucha presión, porque a veces es como, o estoy donde estoy, o tengo que ser millonaria. Y entre los dos no hay nada. Y creo que has roto esa creencia de manera súper positiva para todas las que estaban un poco perdidas en este camino. Y lo segundo que has mencionado, y esto lo dijimos ya antes, es que me parece que en tu profesión, digamos, las finanzas, el mensaje más común es de no gastes nada y reduce tu nivel de vida al máximo, por lo que te agradezco que seas esa voz, además de todo lo que compartes, que también tiene una visión más abundante y más holística de lo que somos como personas, también a nivel espiritual, de que estamos aquí para disfrutar de esta experiencia terrenal y no para estar de acetas hasta morir. Ya estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Qué última palabra le quieres decir a todas las mujeres que nos están escuchando? Bueno, pues que vosotras también podéis confiar en vosotras y al final una pequeña anécdota, si me lo permites, que Claro. creo que va a ser bastante visual y con esto van a decir sí, y yo también puedo, yo soy mamá, ¿no? De dos peques Qué bueno. y siempre, pues cuando voy en el avión, la primera vez que lo escuché, que dicen, por favor, póngase usted, en caso de despresurización, póngase usted primero la mascarilla antes de ayudar a los menores de edad.
te quedas pensando, pero si son lo que más quiero, ¿cómo no les voy a poner a ellos primero la mascarilla antes de ponérmela yo? Pues esto es importante que lo entendáis, es fundamental. Si no os preocupáis de vuestro dinero, no vais a poder cuidar a vuestros seres queridos, que al final es lo que queremos, ¿no? Porque si les ayudamos, pues seremos más felices. Así que cuidaros de vosotras mismas primero, de vuestro dinero, y así podréis ayudar todavía más a los demás. Amén. Vamos a cerrar aquí antes de colgar. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues es el club de inversión en la URL, YouTube, redes sociales, siempre con ese nombre, o Andrea Redondo, encantada de poder ayudar a todas las que finalmente se decían a tomar las riendas de su dinero, ahí nos pueden encontrar. Me encanta, chicas, mandar muchísimo amor a Andrea. En Instagram, ¿cómo es tu Andrea? ¿Cómo es? ¿O el Club de la Inversión? El Club de ¿Todo Inversión, así? siempre, sí. Fácil. O sea que ahí te pueden encontrar, mandarle mucho amor, agradecerle por el tiempo que ha pasado con nosotras. Os mando a todas un mega abrazo. Os quiero, como siempre. Nos vemos en el próximo episodio. Y Andrea, muchísimas gracias a ti sobre todo. Un placer, muchísimas gracias a ti también, como no. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los 3 pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com. También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite_isa. Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.